Estamos una vez más en Diálogos de Ciudad. Mi saludo cálido a nuestros televidentes y, por supuesto, mi bienvenida a nuestro invitado de esta ocasión, el profesor Francisco Javier Paredes. Él es profesor de planta, docente de planta de la Universidad del Pacífico y trabaja con el programa de acuicultura. Y con él vamos a hablar de esos calores que estamos sintiendo durante todas estas noches de los meses de enero y febrero del año 2017, que han sido registradas como temporadas de altísima temperatura, rompiendo récords desde la fecha en que el ser humano ha comenzado a registrar la temperatura. Y esto tiene que ver entonces con eso que hemos escuchado mencionar como el cambio climático y el calentamiento global. ¿Cómo está sucediendo eso en nuestro medio, en Buenaventura? ¿Y qué explicación podemos dar desde la disciplina de nuestro invitado, quien es zootecnista y está cursando maestría en ciencias agropecuarias? ¿Eso cómo afecta la vida y la sostenibilidad de esta región y, por supuesto, del futuro de la humanidad misma? Es un gusto para mí, entonces, tener a nuestro invitado Francisco Javier en Diálogos de Ciudad. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Es un tema bastante álgido el que has planteado para el día de hoy, pero obviamente en Buenaventura sentimos y vemos tal vez más que en otras partes porque estamos al borde del mar, porque estamos al lado de la selva, porque afecta a todo nuestro ecosistema de manglar el cambio climático. Entonces el tema es muy oportuno, sabemos qué está pasando, lo estamos sintiendo y tal vez nosotros más aquí en Buenaventura lo estamos viendo y lo estamos viviendo de una forma muy fuerte. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de un tema que afecta, y sin exagerar, a toda la humanidad. El tema del cambio climático y el calentamiento global, por eso se dice calentamiento global. Los científicos cada vez han entendido con mayor claridad que estamos conectados, que la Tierra es una y que los fenómenos atmosféricos definitivamente repercuten sobre el conjunto de los seres vivos y nosotros como civilización entonces enfrentamos este desafío, de modo que hablar de esos calores que estamos sintiendo en Buenaventura es una manera local de referirnos a un problema mundial y que tiene que ver con la sostenibilidad mismo de los seres humanos. Nuestro invitado trabaja con unos seres diminutos que son muy sensibles a esos cambios y desde ahí vamos a enfocar nuestro tema. La acuicultura pues tiene que ver con el cuidado y la producción de peces que facilitan la comprensión de un fenómeno como el del calentamiento global, profesor. ¿Cómo lo podría explicar usted para empezar? Bien, el calentamiento global pues obviamente ha sido tratado un tema desde el punto de vista político, desde el punto de vista ambiental y científico. Políticamente pues hay gente que no lo quiere reconocer, sabemos que hay líderes mundiales que han estado en contra de reconocer que existe. En Colombia hablamos de no tanto de cambio climático, sino que le decimos fenómeno del Niño, pero sigue siendo cambio climático. Y nosotros aquí en Buenaventura, aquí sí se siente muy fuerte, porque el cambio climático no solamente afecta la reproducción de todas las especies, porque esos cambios en 1 grado, en 2 grados de temperatura, para muchas especies significa que no se van a poder reproducir o que tienen que esperar momentos adecuados para la reproducción, y eso hace que los ciclos reproductivos se vean afectados. Cuando hablamos de este tema podemos pensar, yo quiero hacer un esquema, los esquemas todos son forzados, ¿no? Pero pensar, hay problemas ambientales que suceden a pesar de nosotros y en contra de nuestra voluntad, que están determinados por la industria, por el modelo de desarrollo que tenemos. Si tenemos un caso, los vehículos, que es un mal impuesto y del cual todavía dependemos. No es fácil imaginarnos una sociedad sin vehículos que a su vez contaminan. Ese es un mal estructural muy grande, pero también puede haber males ambientales que estén en nuestro medio, que estén a nuestro alcance y que podamos intervenirlos. Yo quisiera plantear eso. Desde ese punto de vista, profesor Francisco,
qué cosas hay en nuestro medio que sean intervenibles por la cultura misma, por nuestras autoridades ambientales. Sí, el tema es muy complejo. Primero porque a nosotros nos han puesto a todo el pueblo a pagar, digamos, todo ese costo de la contaminación. Le pongo un ejemplo. Nosotros cuando compramos una botella de agua, pagamos por el agua, pero además pagamos por la botella que lo contiene. Y además tenemos que pagar para que la recojan y tenemos que pagar para que la transformen, si es posible de transformarse en algo más. Si lo vemos de esa manera, nosotros no nos demoramos más de 5 minutos en tomarnos una botella de agua, pero ese recipiente se va a demorar 500 años en deteriorarse, ¿sí? O en volver a ser parte de la naturaleza. Entonces, ese costo nos lo están transfiriendo a todos nosotros y a las próximas generaciones. Pero esa ganancia, digamos, del que nos vendió la botella de agua, se quedó con la gente de las empresas. Entonces, es un tema muy complicado porque cuando decimos le vamos a jalar las orejas a las empresas, ellos se van a proteger mucho de que dejen de perder ese dinero, ¿sí? Entonces, las políticas deberían ser muy claras, decir, bueno, no vamos a usar más plástico, prohibidas las bolsas plásticas, que en otros países ya lo han hecho, prohibidas las botellas para empacar. Todo eso haría que disminuya el impacto sobre el ambiente, y aquí en Buenaventura sí que lo vemos, porque cuando pasamos por el Pailón, ¿sí? Cuando vamos a la playa, vemos toda la cantidad de contaminación que hay, a pesar de que hay un muy buen sistema de recolección de basuras, uno ve que es constante, pero sin embargo vemos otra vez que allá está llegando una cantidad de recipientes y de cosas plásticas y de otros materiales que se van a demorar mucho en degradarse, y ahí es donde están nuestros animales, en el manglar, por ejemplo, que es la salacuna del mar, es la salacuna de muchas especies de los ríos. Nosotros estamos ubicados en un punto donde muchas especies se encuentran para reproducirse, y si esa zona, si esa salacuna se contamina, pues obviamente la reproducción va a ser menor, y aún más afectado por la temperatura. Voy a hacerle una pregunta al profesor que quizás sea de interés de muchos de ustedes, y es de por qué, si el tema del calentamiento global es un asunto tan grave, por qué sabemos tan poco acerca del tema y por qué los medios no le dan como el cubrimiento en términos de duración y explicación suficiente. ¿Cuál sería la explicación que se haga usted, profesor? Bueno, la explicación tiene mucho que ver con que cuando hablamos de calentamiento global nos vamos a meter con el bolsillo de la gente que más dinero tiene, ¿sí? Porque las empresas producen muchísimas de las cosas que contaminan. Alguien decía que hoy en día importan más los empaques que el contenido. Eso está pasando con muchas de las cosas e incluso con las personas. Pero el tema de los empaques es un tema crítico, y las empresas para vender cada vez hacen mejores y más bonitos empaques, pero el empaque es lo primero que usted desecha después de que ha comprado o adquirido algo. Entonces esos empaques se vuelven una cadena casi que interminable, ¿sí? Porque hay muchos empaques que pueden durar 100, 200, 500 años en deteriorarse, y ese es el problema que tenemos. Y cuando les decimos a las empresas dejen de empacar de esa manera, ¿sí? Implican costos, implica también investigación, implica cambiar un modelo que ya está muy bien montado, ¿sí? Aunque hay algunas que ya lo han empezado a hacer, ¿sí? Hay empaques que son biodegradables, pues, que se pueden manejar, pero hay otras que no quieren cambiar su modelo porque es mucho más económico, porque es más fácil, y además porque ese costo de transformar ese empaque se lo pasan al Estado, y el Estado se lo pasa ¿a quién? Pues a Juan Pueblo, como decimos nosotros. El profesor, iniciando el programa, decía algo que vuelve a ratificar acá, y es que este tema y la dificultad para entenderlo y asumirlo tiene que ver con aspectos políticos, económicos, científicos y por supuesto entonces éticos, ¿no? Correcto. Esa responsabilidad o no que tienen los líderes del mundo, los poderosos,
de enfrentar o no este tema. Para refrescarles la memoria a nuestros televidentes, es bueno recordar que el actual presidente de los Estados Unidos, país que es considerado como el más poderoso de los países, el más influyente por el tamaño de su economía y por el grado de desarrollo científico que tiene, ese presidente no reconoce oficialmente y ha enfrentado a la sociedad norteamericana con el tema diciendo que el calentamiento global es una ficción científica. Y Estados Unidos, solo muy pocos años antes de salir Obama, 2 años antes de salir Obama, reconoció oficialmente el calentamiento global como un hecho científico, lo cual nos da una muestra de que hay grandes intereses, como lo planteaba usted. Ahora bien, de esos grandes escenarios a los más cotidianos nuestros, profesor, en el mundo de la academia, en la universidad, ¿qué presencia, qué peso tiene la reflexión sobre el calentamiento global en una disciplina como la acuicultura, por ejemplo? Bueno, en la academia sí está completamente demostrado de que el calentamiento global es un hecho que está sucediendo, se conocen ya proyecciones de lo que podría pasar, se tienen muchísimos análisis de temperaturas y de otros aspectos como el tema de los gases de invernadero, ¿sí? El CO2, el amonio. Pero entonces cuando nosotros nos vamos ya al tema específico de la acuicultura, pues como les decía, vamos a verlo reflejado en temas muy críticos como son la reproducción, ¿sí? Cuando salen las larvas, obviamente ellas necesitan unas condiciones muy especiales de temperatura, de encontrar la comida que debe ser, y esa comida que son microorganismos dependen en gran cantidad de la luz solar, ¿no es cierto? Y si no encuentran esa comida, ese alimento vivo, pues difícilmente van a poder reproducirse o van a poder crecer, van a poder salir y van a poder repoblar nuevamente el mar y muchos de los ríos. Entonces, por ejemplo, la piangua, el camarón muchillá, tienen dificultades, ¿sí? Para poder reproducirse cuando las temperaturas no son las adecuadas. Es bueno decirlo para nuestros televidentes que para tratar este tema contactamos a funcionarios de la CBC. Sin embargo, al menos en principio se negaron a aceptar la invitación para tratar este tema, y lo quisimos hacer porque en el mundo entero se celebra, hay una fecha en que se celebra o se recuerda el día de la lucha contra el calentamiento global. No fue posible, esperamos en una próxima ocasión tener a funcionarios de la CBC, entidad que pues es responsable formalmente de este tema. Y yo quiero entonces, profesor, preguntar, ¿los estudiantes y docentes contemplan esto como un asunto de preocupación dentro de la academia o simplemente lo analizan y pasan? ¿Cómo se asimila el tema como fenómeno, como problema de la humanidad? Claro, es un tema que se toca normalmente en las clases, se explica y se hace entender a los estudiantes de que hay un fenómeno, de que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para tratar de mitigar el calentamiento global, de que todos podemos hacer algo, y yo creo que eso es lo más importante, porque desde nuestro quehacer, desde incluso nuestra vida cotidiana, podemos aportarle a que no haya más contaminación, a que no haya más consumo, por ejemplo, de grandes cantidades de agua, de tener vehículos que gasten que produzcan demasiados gases, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que se pueden ir haciendo y que van muy en lo personal, digamos, en lo particular, pero como te decía, el juego aquí está en que nos pasaron a todos nosotros a resolver un problema que en realidad viene siendo causado por un modelo económico que lo que hace es que ponernos a consumir grandes cantidades de productos que muchas veces ni siquiera necesitamos, y eso produce el calentamiento global, pero que a ellos les genera riqueza, ¿sí? Mencionabas, por ejemplo, el caso del Valle del Cauca, o en Colombia. En Colombia el gobierno no habla de calentamiento global, habla de que tenemos un fenómeno del Niño, o sea, está haciendo en cierta manera un desconocimiento, ¿sí? Y si usted va a los cañeros, pues toda esta gente que está, todos te hablan no te hablan de calentamiento global, te hablan de fenómeno del Niño. Minimizando con la palabra el fenómeno que es una
realidad. Y el desafío es ese entonces, hay unas causas grandes que no podemos transformar, al menos en principio, pero ¿qué peso puede tener el que la sociedad en su conjunto se informe y comience a volverlo un problema en términos políticos y comience a reclamar? Con su visión del tema, ¿qué piensa? ¿Es posible a corto o mediano plazo revertir la situación? ¿Cuál es como el análisis que se hace desde ese punto de vista, profesor? Claro que sí, todos tenemos que aportar aquí. El tema es que desde la academia nosotros debemos sensibilizar a los estudiantes para que haya un cambio de actitud y de aptitud frente al medio ambiente y que este tema del calentamiento global ellos lo puedan asumir incluso en las actividades de su casa, de su familia, y que puedan decirles, miren, no consumamos de esta manera, ¿sí? No contaminemos, no usemos desechables, ¿sí? No usemos bolsas, o si vamos a usar una bolsa, pues tratemos de usarla más de una o dos o tres veces, ¿sí? Porque generalmente una bolsa simplemente usted la compra y en 5 minutos ya se convierte en basura. ¿Sí? Entonces es sensibilizarnos a que hay otras maneras también de hacer las cosas, de que la gente de antes lo hacía de otra manera y todo se volvía reciclable y todo se volvía a la naturaleza. O sea, si nos vamos 50 o 60 años atrás, muchas de las cosas que hoy usamos no existían incluso, ¿sí? Y la gente había una manera de empacar el pan en bolsas de papel y empacado en el mercado en canastas, ¿sí? Y a eso nos va a tocar volver en algún momento, ¿sí? A cosas que se puedan reciclar mucho más fácil y que no generen el impacto que están generando. La educación va a jugar un papel clave allí. No ha sido suficiente lo que tenemos hasta ahora en materia de divulgar eso como un problema social. Profesor, y ya ingresando a la disciplina suya, usted mencionaba un fenómeno importante y es lo que se conoce como las salacunas de muchas especies, los manglares de toda esta región extensa del Pacífico. ¿Cómo sucede el fenómeno y cómo lo van registrando ustedes desde lo académico? Bueno, quisiera contar como dos experiencias. Nosotros en Colombia, afortunadamente, nuestros manglares están casi que por encima del 90% en la conservación. Ecuador hizo un manejo diferente y solamente le queda el 2% de sus manglares. Entonces, ¿por qué? Porque se dedicaron a la producción en gran cantidad pues, de camarón y de otras, hoy en día de tilapia. Y esa pérdida del manglar hoy lo están viendo porque han desaparecido muchas especies y todos sabemos, por ejemplo, que los ecuatorianos consumen mucha piangua y de dónde tienen que venir a conseguirla, pues acá al lado colombiano, ¿sí? Porque en su lado ya sus manglares están completamente agotados. Ahora, nosotros todavía tenemos la oportunidad de proteger lo que tenemos, porque, como les decía, más del 90% está intacto, ¿sí? Pero eso no quiere decir pues, que podamos abusar de ellos, sino que tenemos ahora sí que tener una política muy clara de protección de nuestros manglares, porque son, como tú decías, las alacunas, y las alacunas no solamente del mar, son las alacunas también de muchas especies de los ríos. Es que nosotros tenemos 3 tipos de aguas aquí que se están moviendo. Tenemos agua dulce, agua salobre y el agua salada, ¿sí? Y en esa agua salobre, que es la que está en el manglar, es donde están sucediendo miles de cosas, miles de fenómenos, ¿sí? De reproducción y de que las especies vuelvan y hagan todos sus juegos, digámoslo así, para salir nuevamente al mar. Miren, las ballenas vienen aquí, por algo vienen las ballenas acá, porque hay un ambiente ideal, ¿sí? Para reproducirse, para tener sus hijos, y eso pasa con muchas especies. Entonces, el reto nuestro es sensibilizar a nuestros jóvenes, ¿sí? Y nosotros mismos cuidar, mantener, eso sí, admirar nuestro entorno, ¿sí? Buenaventura y todo el Pacífico tiene muchísimo para mostrar, tiene muchísimo por investigar, eso yo creo que hay que hacer un énfasis muy grande. Tenemos un reto, las universidades que estamos acá y sobre todo la Universidad del Pacífico, por investigar nuestras propias cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para poder protegerlas también y para poder obtener un beneficio
que puede ser, por ejemplo, la piangua, se puede trabajar, el camarón muchillá se puede reproducir y se puede producir ya en grandes cantidades sin afectar el que ya está, ¿sí? Sin afectar el que tenemos en los manglares o en lo que tenemos en los ríos. Nosotros sabemos que existe mucha información, pero igual una gran cantidad de fenómenos no registrados, no comprendidos, pero ya está identificado el problema de que el calentamiento global existe, está en curso. ¿Qué se puede hacer desde la universidad o cómo desde el componente de investigación enfrentarlo? ¿Qué interés tiene esto para la universidad? Si hay grupos de investigación interesados en el tema, ¿qué me puede decir? Bueno, desde los grupos de investigación que yo conozco, pues hay temas que se han tocado, que se han observado, pero el tema que hemos estado trabajando más fuerte es el tema de la reproducción. Y obviamente uno empieza a ver efectos. Hay muchas investigaciones que se están desarrollando en este momento, incluso en universidades ecuatorianas, en ya mirar qué está pasando a nivel interno, por ejemplo en moluscos, en crustáceos, qué está pasando en esas especies, ¿sí? Con relación al calentamiento global, qué cambios se están produciendo, y esos análisis y esas investigaciones también tenemos que hacerlas nosotros. Para eso necesitamos, claro, requiere recursos, requiere de mucho apoyo y requiere de que los docentes que estamos comprometidos con la investigación, pues empecemos a hacer gestiones para poder traer proyectos más grandes de investigación, tener los laboratorios que se requieren y ponernos a la par con lo que está haciendo en todo el mundo, en todo el Pacífico, sobre cuál es el efecto del calentamiento global sobre esas especies. Sin ser experto naturalmente en el tema, pero tratando de aplicarle sentido común a los hechos, profesor, puedo plantear que la actividad pesquera en el mar, la pesca industrial, pues es una actividad puramente extractiva, ¿cierto? Mientras que la acuicultura es esa actividad humana que permite a los expertos generar las condiciones adecuadas para producir y controlar la producción. Entonces es una opción en una sociedad que está amenazada por cambios climáticos. ¿Eso qué valor tiene? ¿Cómo posiciona este fenómeno a la acuicultura y una acuicultura que por supuesto sea sustentable? Sí, la acuicultura lo que busca es ser sustentable, pues sostenible. Hemos venido de un fenómeno de extracción muy fuerte, sobre todo, y que causa un gran impacto en las especies marinas por el tema del arrastre, ¿sí? Y eso afectó el piso del mar y cambió toda la dinámica. Y vimos países, por ejemplo, como el Perú, que antes era el primer productor de harina de pescado, pues finalmente cae porque ya todo el tema de la extracción hace que se corte en algún momento ya el ciclo de vida del ciclo de reproducción de esas especies y finalmente pues ya no hay tantos animales como antes. Lo mismo nos puede pasar a nosotros acá en Colombia, ¿sí? En Buenaventura. Y el papel nuestro de la acuicultura es precisamente tomar especies. Hoy en día estamos haciendo grandes esfuerzos por investigar el mero, ¿sí? Por investigar corvina, ya hay investigaciones de pargo bien importantes, que uno dice que en un momento dado la producción de pargo, de mero, de corvina puede darse en jaulas flotantes en el mar y es una gran opción de generación de empleo para Buenaventura, ¿sí? Se imaginan ustedes las bahías llenas, ¿sí? De ese tipo de jaulas que no van a causar un impacto tan grande como la pesca y que podría posicionarnos a nivel incluso mundial en producción de estas especies. Vemos que en otros países como Tailandia, ¿sí? En toda el Asia, esa producción ya supera más del 60%, la acuicultura aporta más del 60% de la producción de peces. Entonces nosotros estamos aquí todavía muy cortos, digamos casi que en pañales, pues, en producción acuícola, pero tenemos que ir para allá porque nosotros somos los que tenemos la mejor posición, ¿sí? Geográfica, ¿sí? Por temperatura, por clima, por agua, por la gente, porque hay el conocimiento, ¿sí? Y hay las ganas de hacerlo.
pero necesitamos también que haya un impulso mayor. En este momento estamos trabajando 2 proyectos grandes en Corvina y en Mero que podrían ser apoyados por regalías, y que eso nos daría, digamos, un salto gigante hacia ya otras formas de producción. ¿Cómo están ustedes comunicando, divulgando, sensibilizando frente al tema a la sociedad en su conjunto, desde la universidad, desde lo académico? Bueno, día a día, ese es un trabajo de todos los días, hablar con los estudiantes en nuestras clases, siempre el tema del cambio global, el cambio climático, pues se toca, ¿no es cierto? Y de que podamos también hacer cosas reales, ¿sí? La investigación, como se ha venido llevando en la Universidad del Pacífico, nos ha ido dando, aunque son pasos cortos, pero son pasos importantes de demostrar de que aquí se pueden hacer cosas importantes, ¿sí? De demostrar, y con los estudiantes de semilleros, de investigación, con todos los estudiantes. Nomás el semestre pasado logramos por primera vez que el cangrejo azul, el cangrejo alacho, ya lo llevamos más de 9 meses en el laboratorio, y hemos logrado que en 2 veces se mude él, sí, todo su caparazón, cosa que nunca se había logrado en el mundo, y lo hicimos en la Universidad del Pacífico. Entonces digo, si eso somos capaces de hacer aquí con las uñas, pues qué tal si tuviéramos los recursos y el apoyo que se requieren. Y los estudiantes están en formación en esa materia. Hoy en día sabemos que existen ya muchas maestrías, muchos estudios en el tema de lo ambiental. ¿Cómo responden los estudiantes a estos temas? Un poco como asuntos o inquietudes académicas. Bueno, hay de todo, pero lo que me alegra es ver que hay muchos estudiantes que se han metido en el cuento, digámoslo así. O sea, tengo varios estudiantes de semillero de investigación que sí, que van y que todos los días miran el animal y que lo miden y que lo tocan, sí, que están como que lo sienten muy adentro y sienten ese compromiso por investigar, ¿ya? Y lo estamos viendo, por ejemplo, en estudiantes no solamente de acuicultura, vemos estudiantes de agronomía, ¿sí? de los otros programas que están haciendo esfuerzos, ¿sí? y que hacen investigaciones, así sean, digamos, entre comillas, pequeñas, pero que van creando o van capacitándose para investigar grandes cosas. Bueno, profesor, ¿cuál es su expectativa para terminar? ¿Cuál es su expectativa entonces en el futuro cercano de la forma como la Universidad del Pacífico va a posicionar ese tema o no como un problema, un asunto de investigación? Lo digo porque en medio del escenario pues hay que pensar en respuestas, ¿no? En el recurso humano, en la inteligencia, cómo la inteligencia humana enfrenta eso, en este caso, desde lo que podemos, al menos en Buenaventura y en esta región del Pacífico. Bueno, primero, trabajar con los jóvenes, y eso es algo que nosotros desde Acuicultura hemos venido haciendo ya hace varios años, preparando muchachos en los semilleros de investigación. Tenemos 2 grupos de investigación fuertes, ¿sí? Con la gente muy capacitada, y estamos haciendo el ejercicio en el día a día, de buscar no solamente los recursos para la investigación, sino también de comprometer y sensibilizar a nuestros jóvenes, y asimismo ir atrayendo, digamos, a sus familias y atraer a otros docentes para que hagamos entre todos investigación. Aquí en el Pacífico está todo por hacer en ese sentido. Aquí tenemos digamos un mundo por investigar, y tenemos un mundo desde lo más grande, digamos, de las especies más grandes hasta las especies más pequeñitas, y todas necesitan que las revisemos, necesitan que hagamos investigación sobre ellas. Profesor, a usted muchísimas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Diálogos de Ciudad, por compartir estos temas, y que la verdad es que esperamos que no sea la primera vez, sino que con otros docentes, con estudiantes, podamos compartir este tipo de preocupaciones con la comunidad, y que ojalá instalemos en el interés del público el conocer más acerca del calentamiento global, y de manera especial cómo nosotros podemos contribuir a tener un planeta más saludable. No, a ti muchísimas gracias por la invitación, y es un placer poder compartir este espacio. Quiero, para terminar el programa, recordar que hay personas
que aseguran un poco, mostrándonos el panorama, diciendo que Dios siempre perdona, el hombre perdona a veces, pero la naturaleza nunca perdona. Es decir, la naturaleza nos cobra las acciones que realizamos, así que nosotros somos responsables de cómo la naturaleza responde a lo que le planteamos. Así que con este programa entonces estamos invitando a reflexionar y a cuidar este planeta azul que es el único que tenemos por ahora. Los invitamos entonces a continuar con la programación de Yuvarta Televisión.